El proyecto circulado por el ministro Alcántara es claro en sus propósitos, violando la Constitución y la ley. Eso es lo que nos da razón para que fijemos límites a las arbitrariedades del Poder Judicial, de sus jueces y de sus ministros. Por eso el constituyente permanente, el Poder Reformador, no puede admitir que un ministro puede echar abajo toda una reforma producto de un Congreso de la Unión y de la mitad más uno de legislaturas locales. Es obvio que así sucediera. Nosotros no nos vamos a detener. Habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal. Por eso es normal. Se veía venir, yo lo veía con mucha claridad cuando los jueces se atrevieron a emitir resoluciones de suspensión y resoluciones de paralización de la reforma. Es una lucha muy fuerte la que estamos dando y es una lucha contra el statu quo dentro del Poder Judicial, eliminando privilegios, sacudiendo de lastres y vicios al Poder Judicial. Así es de que no hay ningún problema, ellos están haciendo lo que creen conveniente hacer, aunque sea inconstitucional, ilegal, arbitrario y que raye en una barbaridad constitucional. Verdaderamente yo no creía que se atrevieran a tanto. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy abordaremos las declaraciones realizadas por el senador Ricardo Monreal, quien ha emitido un contundente mensaje respecto al proyecto presentado por el ministro Alcántara y su impacto en el ambiente político y judicial de México. Monreal calificó dicho proyecto como una violación directa a la Constitución y a la ley, lo que ha generado una amplia respuesta entre diversos actores de la política mexicana. En su intervención, el senador Monreal comenzó expresando con firmeza que el proyecto circulado. En su intervención, el senador Ricardo Monreal comenzó expresando con firmeza que el proyecto circulado por el ministro Alcántara muestra claros propósitos que va en contra de la Constitución, señalando que esta situación le da a él y a otros legisladores la razón suficiente para establecer límites y frenar lo que consideró arbitrariedades en el Poder Judicial. Este llamado a establecer límites, enfatizó, no solo aplica a los jueces, sino también a los ministros. Un ministro de la Corte, un juez o un magistrado, pero eso no nos va a detener. Nosotros vamos a continuar legislando y estableciendo límites en la Constitución para que no se cometan ese tipo de atrocidades y de inconstitucionalidades. ¿Ustedes no tomarán en cuenta? No, por supuesto que no. No tiene competencia, ni tiene tampoco jurisdicción, ni tiene facultades un ministro para invalidar una reforma constitucional. Está totalmente fuera de la legalidad, cometiendo actos bárbaros, inconstitucionales. Faltaría evidentemente que la vote el Pleno de la Suprema Corte. Ya ellos, pero es absurdo. La verdad es que absolutamente es. Si la votaran es un acto arbitrario de un órgano incompetente y nosotros continuaremos. Eso nos da la razón de que lo que estamos legislando es lo correcto. Si no, estaríamos sometidos a un supremo poder conservador que no le importa lo que legisle el órgano reformador, no le importa que el Congreso de la Unión tenga todo lo que la Constitución previene para modificar la Carta Magna, no le importa que 16 más 1 legislaturas locales hayan votado por la reforma constitucional. Basta un solo hombre designado que quiera anular todo el esfuerzo de un pueblo mexicano.
Monreal recordó que el poder reformador, conocido como el constituyente permanente, no puede permitir que un solo ministro tenga la facultad de anular una reforma que ha sido aprobada por el Congreso de la Unión y respaldada por la mayoría de las legislaturas locales. Para él, esto resulta en un ejercicio de poder desproporcionado que viola no solo la legalidad, sino también la doctrina y la jurisprudencia. En palabras del senador, el criterio utilizado por este ministro y por extensión el poder judicial es caprichoso, arbitrario e ilegal. Monreal también dejó claro que en caso de que el poder judicial intente bloquear esta reforma, los legisladores están decididos a impulsar una reforma que contemple la elección de jueces y magistrados por el pueblo. De esta forma buscarían darle mayor control a los ciudadanos sobre el poder judicial y reducir así los privilegios y los lastres que actualmente enfrenta la Constitución. Al respecto, el senador comentó que los jueces y ministros están actuando de una forma que desde su punto de vista raya en la barbaridad constitucional. Ricardo Monreal afirmó que pese a estas decisiones del Poder Judicial, el Congreso no se detendrá. Nosotros vamos a continuar legislando y estableciendo límites en la Constitución para que no se cometan más atrocidades e inconstitucionalidades, declaró Monreal, añadiendo que cualquier intento de los ministros por invalidar una reforma constitucional es, según él, un acto que excede las competencias y jurisdicciones de los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se violan o no se deja a los ciudadanos en la indefensión ante reformas que un ciudadano considere que va en contra de sus derechos. No te vio, al contrario, se reafirma la superioridad, se reafirma la supremacía del órgano reformador, que además en la Constitución, en la doctrina, en la jurisprudencia y en la ley se reconocen. Pero ¿cómo un ciudadano que considere que son violados sus derechos va a poder impugnar? Lo puede hacer. Cuando se trata de leyes, lo pueden hacer. ¿Cómo? A través de las vías que establece la Constitución y la ley. Cuando se trata de reformas constitucionales, ni antes procedían, ni ahora con la reforma van a proceder. Y también le quiero preguntar, ¿le van a otorgar al Instituto Nacional Electoral esos más de 13,000 millones de pesos que estaría presupuestando para la elección de junio próximo? La Cámara de Diputados es cámara facultada para revisar y aprobar el presupuesto. No nos ha llegado el proyecto, no tenemos el proyecto de presupuesto. Cuando nos llegue, opinaremos al respecto. Pero la Comisión Temporal de Presupuesto del INE ya está sacando un documento que evidentemente va a mandar primero al Consejo General y ese documento se va a mandar a Hacienda para que se integre, para que a su vez el gobierno federal lo entregue a la Cámara. Hasta en tanto no tenga yo el proyecto, voy a opinar. Pero creo que es importante que este proyecto se adecue a los tiempos que estamos viviendo. Y si es necesario destinar recursos económicos, se pueden destinar aprovechando los fondos que tenía el Poder Judicial y que ahora no están a disposición de ellos, sino del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. El proyecto de reforma constitucional y la postura firme de Monreal destaca una lucha intensa entre el poder legislativo y el poder judicial. Para el senador, si se permite que un ministro de la Suprema Corte anule una reforma aprobada democráticamente, entonces el país estaría, en sus propias palabras, sometido a un poder conservador supremo, que no toma en cuenta la voluntad popular y el trabajo del Congreso. En otro tema, Monreal también fue cuestionado sobre los recursos solicitados por el Instituto Nacional Electoral para las elecciones de junio próximo, que superan los 13,000 millones de pesos. A esto, el senador aclaró que la Cámara de Diputados será la encargada de revisar y aprobar el presupuesto. Monreal sugirió que estos recursos deben ser evaluados y adaptados a los tiempos actuales y que podrían provenir de fondos del Poder Judicial, que ahora están bajo el control del gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Finalmente, Monreal informó
afirmó que las 3 leyes reglamentarias para la reforma judicial, que incluyen la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y la Ley de Responsabilidades, ya están prácticamente terminadas. Estas reformas buscan establecer una regulación más estricta para el ejercicio del Poder Judicial y evitar excesos de autoridad que, según el senador, han sido evidentes en los últimos meses. Con esto, el senador Monreal ha dejado claro que la lucha entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial continuará, especialmente si este último insiste en bloquear reformas constitucionales que cuentan con el respaldo del Congreso y de las legislaturas locales. Su postura refleja un esfuerzo por mantener el equilibrio entre poderes y asegura que seguirán trabajando para eliminar privilegios dentro del sistema judicial. Y bueno amigos, nos gustaría saber qué opinan acerca de estas declaraciones del senador Ricardo Monreal en las últimas horas. Déjanos tus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo video.